Muy buen día a todos y todas. Mi nombre es Alexis Alegría Rodríguez, licenciado en Ciencias Sociales y magíster en Políticas Públicas por la Universidad del Valle. Actualmente doctorando en Investigación Educativa por la Universidad de Alicante. En nuestra sesión del día de hoy vamos a abordar la temática de los precedentes jurisprudenciales, los cuales están directamente relacionados con lo que es toda la parte de la consulta previa. Cabe anotar de que la sola existencia de lo que nosotros conocemos como el derecho fundamental a la consulta previa, la sola existencia de este elemento ya es muy diciente. Quiere decir de que nos encontramos ante un Estado, ante una sociedad que vulnera los derechos fundamentales de las comunidades étnico-raciales, por lo cual se hizo necesario la creación de mecanismos de participación para que estas comunidades no sean vulneradas ni violentadas en sus territorios. El día de hoy, entonces, vamos a realizar la presentación de algunos elementos claves, donde tendremos unos análisis de casos muy puntuales, los cuales nos van a servir para poder abordar esta temática tan sensible y tan importante, más aún en una sociedad como la nuestra, la colombiana. Vamos a realizar el análisis de caso de la sentencia T-139, 172, 286 y 393, emitidas por la Corte Constitucional en lo que va corrido de este año 2024. Como parte inicial, tenemos entonces un pequeño video para que nos introduzcamos al tema de lo que es la consulta previa. Y también tenemos un invitado especial, el profesor Miguel Machado, que en unos momentos estará con nosotros aportándonos una de sus valiosas reflexiones y aportes. Que la consulta previa es la gran posibilidad que tiene una comunidad de conocer, de adentrarse, de participar y de evaluar todo proceso de desarrollo socioeconómico que afecte su vida normal, que afecte su bienestar, que afecte su ámbito social y todo. Ese es el proceso de participar activamente en los procesos de desarrollo y socioeconómico que se den en la comunidad. Consulta previa es definir, decidir si determinado proyecto es beneficio tanto para su comunidad como para la nación. La consulta previa es un derecho fundamental, que es la oportunidad que nos ha dado el Estado social de derecho, las leyes de acá, para poder defender nuestro territorio. Consulta previa es la forma que tenemos todas las comunidades afrodescendientes e indígenas de poder exponer y hacer resaltar nuestros derechos ante cualquier empresa o megaproyectos que vayan a salir al lado de nuestros territorios. Yo pienso que se puede visibilizar más la consulta previa dentro de las comunidades, ¿sí?, respetando las multinacionales, su cultura, su tradición. Definitivamente es independiente de que la Constitución Nacional esté planteada este derecho que tiene que tener, pues, digamos, la comunidad en donde se van a hacer esas obras de alguna manera que pueden impactar o no. Consideramos que el derecho social, o digamos la licencia social que uno construye cuando va a llegar a una comunidad, cuando va a llegar a una región, es uno de los elementos más importantes que existen en la legislación y en el desarrollo de este proyecto.
porque es algo nuevo que estamos aprendiendo y estamos llegando al hecho, como se dice, aprender una consulta previa y tener nosotros, no venir el municipio o otra entidad a negociar directamente con una empresa, sino nosotros directamente con la empresa, con presencia del ministerio y de otras entidades públicas al frente de la consulta. Que va por buen camino y creo que el ministerio ya ha ido comprendiendo la importancia de tener una unidad seria, responsable, conocedora del tema y que realmente haga valer y prevalecer esos derechos de las comunidades étnicas en torno a la consulta previa. De acuerdo a la cosmovisión, al pensamiento de cada pueblo. Es fortalecer la comunidad en general. Que es una obligación el hecho de consultar a las personas étnicas en el caso de afectarles su territorio. Ese es el progreso de un país. Bueno, muy bien. Después de este video introductorio, vamos a abrir paso al profesor Miller Machado, quien se encuentra como invitado especial con nosotros el día de hoy. Profesor Miller, bienvenido. Sí, muy buenos días a todos los estudiantes del diplomado. Qué bueno que estén haciendo este ejercicio. Seguramente algunos de ustedes ya he tenido la oportunidad de conversar cuando hemos trabajado el tema de consulta previa. Entonces, Alexis, a tus órdenes. Entiendo que el tema es legislativo sobre las sentencias. Si quieres, podemos, antes de que entres a los casos específicos, poder trabajar como un marco, un contexto del tema normativo que me parece importante y relacionarlo con el tema social, si te parece. Listo, perfecto. Sí. Bueno, profesor Miller, pronto nos gustaría saber cuál es su opinión con respecto a los acuerdos internacionales. Profe, ahí hay que hacer un contexto muy importante. Hay que hacer un contexto muy importante y pasa por dos convenios internacionales, uno del año 50 y otro de la década de los 80. Recordemos, el primer convenio al que me voy a referir es el convenio 107 de 1957 de Naciones Unidas. Ese convenio es clave, profesor Alexis, porque ¿cómo le parece que después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando más o menos 10 años después de que se crea la Liga de las Naciones, que posteriormente da paso a las Naciones Unidas, todo el mundo está en función de un proceso de reconstrucción básicamente de Europa después de la guerra? Los grupos étnicos en ese momento, lo que se pensaba en el contexto del desarrollismo no era que los grupos étnicos pervivieran, sino que se integraran al modelo de desarrollo existente en ese momento. Entonces, aparece el Acuerdo 107 de 1957 de las Naciones Unidas, como con esa intención, mejorar la calidad de vida, pero donde hay un enfoque de desarrollo pensado en que los grupos étnicos nos vamos a articular, que nos vamos a integrar al modelo de desarrollo que en ese momento existía, que para mí es una opinión personal, más que desarrollo, yo hablo de desarrollismo. Unas décadas posterior, 3 décadas más adelante, en la década de los 80, la OIT, que es un organismo de Naciones Unidas que ha estado muy preocupado por todos estos temas de los grupos étnicos, propone el convenio 169 de 1989, que, digámoslo así, es el que le da todo el marco a lo que es la consulta previa. ¿Qué van a decir? Que los grupos indígenas y tribales, donde también entran los afrodescendientes, palenqueros y raizales,
tienen el derecho fundamental a ser consultados en los proyectos, actividades, intervenciones, acciones legislativas que afecten su supervivencia. Ese convenio es asumido por el Estado colombiano a través de la Ley 21 de 1991 y eso va a ser clave, esa parte va a ser clave, profe Alexis, porque entonces va a entrar a formar parte del bloque de constitucionalidad. De ahí en adelante se desprende toda una jurisprudencia que le da contexto a la consulta previa, mi querido profe Alexis. Sí, perfecto, profe Miguel, muchas gracias. Llama mucho la atención de que sea la OIT y no cualquier otra organización que tenga dentro de su marco de acción los derechos humanos. ¿Por qué la OIT? Esa es una muy buena pregunta. La OIT es un organismo que se encarga básicamente de los temas laborales en términos generales. Recordemos que un elemento clave del desarrollo, tanto en los años 50, 60, lo que yo he llamado el desarrollismo, era el trabajo como un elemento que iba a permitirle a la sociedad a ir a otros estadios de desarrollo. La OIT se interesó por mirar cómo sucedía ese proceso de lo laboral, del ejercicio del trabajo, porque recordemos que los grupos étnicos se salen como del contexto marxista que conocemos de los medios de producción y demás, sino que están en sus territorios reconstruyendo cultura, conservando el ecosistema, etcétera, etcétera. Entonces ellos se interesan como por ese fenómeno y es allí donde ese organismo comienza a profundizar en la manera como los grupos étnicos entienden el desarrollo. El convenio 169 del 89 no es que se dio pues en una convención y ya, sino que venía de un estudio, de un análisis que venía haciendo la OIT de la manera como se transformaban los territorios. Recordemos que parte del problema que tenemos de cambio climático es la manera como nosotros accedemos a los recursos naturales, que además son un recurso, no formamos parte de él, son un recurso, son una cosa que está allá y que simplemente la explotamos. Exactamente. Pues nada, la OIT como un organismo internacional que vela por los derechos de los trabajadores, pero también que vela por las condiciones del trabajo, comienza a estudiar este tema y se va encontrando que la lógica de los grupos indígenas y tribales, entiéndase tribales como los grupos afro, palenqueros, raizales, comunidades negras, los RUM y las otras denominaciones étnicas que hay en otros países, ahí me estoy refiriendo solamente a las de Colombia, tienen una manera distinta de relacionarse con los ecosistemas. Y entonces es así como en su convención de 1989 establecen este convenio para preservar esa forma de vida de las comunidades étnicas. Esta pregunta es muy importante, profesor Alexis. Bueno, profe Miguel, muchísimas gracias por su participación el día de hoy, por su valiosa intervención. Vale, Alexis, que te vaya muy bien en la clase. Un saludo a los estudiantes y a las estudiantes. Y bueno, ese trabajo que estás haciendo es muy importante, ese tema normativo es muy importante. Y animemos porque nuestros estudiantes son de consejos comunitarios, de resguardos, son de gobierno de las juntas directivas de los consejos comunitarios y de los cabildos, y es muy importante esta formación para seguir luchando por nuestros derechos étnicos. Muchas gracias, hasta luego, que tengan un feliz día. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, entonces vamos con el análisis de algunos casos muy puntuales en los cuales podemos evidenciar que pese a que son casos distintos, todos convergen y llegan al mismo punto, que es vulneración de derechos a la consulta previa, específicamente en comunidades afrodescendientes e indígenas. Bueno, como podemos
Vamos a abordar entonces los casos de la sentencia emitida por la Corte Constitucional, T-139, la sentencia T-172, la T-286 y la T-393. Todas son sentencias cuyo fallo ha sido emitido en lo corrido de este año 2024. Para iniciar entonces, es conveniente que realicemos la lectura de esta pequeña reflexión, este pequeño fragmento escrito por una comunidad indígena en el año 2019, que nos hace reflexionar sobre lo que significan los territorios para los grupos étnicos, para los llamados minorías, y lo que de pronto significan los territorios para la cultura no occidental. Este es un fragmento que nos lleva a analizar y a reflexionar sobre cómo la convergencia de dos culturas, cómo ese choque entre culturas crea esas fricciones, crea esos conflictos que aún no se han logrado resolver, esos conflictos que día a día vemos no solamente en los territorios, en la parte rural de nuestro país, sino también en la parte urbana. En las grandes ciudades vemos miles de desplazados que día a día llegan de sus territorios y esas dos culturas convergen y no hay un entendimiento, no hay una compaginidad entre estas culturas. Y entonces se ven las grandes brechas en las grandes ciudades, se ven las grandes brechas de la desigualdad, las grandes brechas económicas, educacionales, etcétera, etcétera. En nuestro primer caso del día de hoy, tenemos la sentencia T-139 del año 2024, la cual es una acción de tutela que presenta la empresa minera Gres Caribe, solicitando la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la propiedad privada. Este en particular es un caso curioso y controversial, porque es una empresa minera quien acciona una tutela contra unas comunidades, cuando es al contrario, son las comunidades quienes se ven vulneradas en sus derechos. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con este caso y cuál es la resolución de esta querella. Los actores involucrados son la empresa, como les mencionaba, Gres Caribe, y acciona contra los actores Ministerio del Interior, Agencia Nacional de Minería y Cabildo Mayor Mocaná Tubará. La empresa Gres Caribe alega, y pues se presume que se le han vulnerado sus derechos por la decisión de las autoridades indígenas de iniciar un trámite judicial en su contra en el marco de las competencias como justicia especial indígena. La empresa reclama que el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Minería faltaron a su deber de la articulación y coordinación para que no se presentaran estos conflictos. Entonces, por eso la empresa Gres Caribe acciona la tutela contra el Ministerio del Interior, Agencia Nacional de Minería y Cabildo Mayor Mocaná Tubará. Lo que sucedió con el caso específicamente es que desde el año 2005, para ser más exactos, desde el 23 de enero del año 2005, la sociedad accionante, la empresa Gres Caribe,
viene ejerciendo posesión a lo que ellos llaman una posesión pacífica e ininterrumpida de un predio denominado El Choval, ubicado en el centro poblado de Cuatro Bocas, en el área rural del municipio de Tubará, en el Atlántico. En virtud de ese contrato de concesión minera que se celebró con el entonces Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingiominas, la empresa entonces adquiere ese título para poder explorar y explotar yacimientos de arcilla con una vigencia de 30 años. Es decir, son ya casi 20 años los que se lleva explotando estos territorios. Por tal motivo, la comunidad indígena Mocaná Tubará solicitó la protección de su territorio ancestral y alertó sobre los posibles impactos ambientales de las actividades mineras de Gres Caribe. Ello conllevó a que en el año 2022, septiembre del año 2022, el Cabildo Indígena exigiera a la empresa suspender la actividad minera que venía desarrollando y que retirara del predio la maquinaria utilizada para las labores de exploración y explotación de arcilla. Esta fue la razón y la causa principal que conllevó a que la empresa minera Gres Caribe realizara una acción de tutela en contra del Cabildo y de las ya mencionadas instituciones. Todo esto termina con un fallo constitucional del presente año, en el cual la Corte ordena amparar el derecho fundamental al debido proceso de la empresa Gres Caribe, es decir, la empresa sale salvaguardada, se le dio la razón en que hubo un proceso indebido por parte del Cabildo Indígena al exigir ellos como autoridad autónoma a la empresa para que terminaran su exploración y su explotación minera. Entonces, la Corte considera que hubo una vulneración del derecho fundamental al debido proceso, el cual valida y entonces se ordena que se le dé el amparo requerido a la empresa. Pero por otro lado, se le niega la presente acción de tutela en relación con el derecho fundamental a la propiedad privada alegada por parte de Gres Caribe. Muy curioso que la empresa alegue que es propiedad privada. Aquí ya vemos entonces cómo hay una fricción, cómo hay una ideología ahí en el imaginario de que este territorio donde la empresa Gres Caribe está realizando actividades de extracción, donde está explotando las tierras, ya las toma como propias, ya las considera como suyas, y ante eso lleva ante los jueces un alegato diciendo que es propiedad privada, cuando por tradición, por historia, estos territorios han pertenecido a este cabildo indígena del cual estamos hablando. También se ordena al Ministerio del Interior que se proceda a realizar un proceso de consulta previa orientado a promover un espacio de diálogo intercultural con el propósito de dirimir por las vías adecuadas para ello las diferencias surtidas entre las partes. Es decir, el cabildo indígena, la comunidad, estaban siendo vulnerados en su derecho fundamental a la consulta previa. A la empresa Gres Caribe se le otorga esta licencia para que explore y explote los territorios en búsqueda de arcilla, y no hubo consulta ninguna
con la comunidad, la cual durante todos estos 20 años se ha visto afectada. Por otro lado, tenemos la sentencia T393 de 2024, en la cual hay una serie de actores involucrados, entre ellos la Asociación de Negritudes Unidas de Macajal, Negrijuma, quien realiza una demanda contra la empresa de energía Celsia S.A., así como también contra la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa y el Ministerio del Interior. La Asociación de Negritudes de Negrijuma afirma de que se le han violado sus derechos fundamentales por la construcción de una subestación eléctrica. Ellos dicen que no se tuvo en cuenta la voz de las comunidades, quienes se han visto afectadas por la construcción de la infraestructura que hay que anotar es de una construcción de nivel nacional. Entre los impactos negativos que se han estado presentando en la comunidad, se presenta el levantamiento de material particulado, el cual ha afectado la salud y la seguridad vial de la población, en especial el acceso hacia el sector. También se han generado unos impactos en la movilidad de los vehículos. Ha habido llegada de personas ajenas, de personas extrañas a la comunidad, lo cual ha comenzado a molestar, generando intranquilidad en la cotidianidad que se va llevando en la comunidad. Estos impactos también van asociados a la parte, a todo el aspecto socioeconómico. Ha habido una fuerte afectación en el medio ambiente, como lo es el impacto en el suelo, el impacto visual, el impacto en la fauna, así como en otros tipos de costumbres que se van llevando a cabo en la cotidianidad, lo cual es las cosechas que cada uno de los habitantes de la comunidad está haciendo en el día a día. Ya se están viendo afectados, pues no pueden resolver y no pueden, digamos, como hacer uso de esos territorios, de ese terreno, el cual ha sido destinado para la construcción de esta subestación energética, que como les digo, es de interés nacional. Más aún, por ser de interés nacional, no se tuvo en cuenta a la comunidad, la cual se está viendo ahora afectada. En el momento de realizar el estudio del impacto negativo que esta construcción de Celsia iba a tener sobre las comunidades, se decidió dejar por fuera o excluir a la comunidad que se encuentra aquí asentada y ahora es la que se está viendo directamente afectada por esta construcción. Dicho esto, después de que la Corte Constitucional realiza el análisis de este caso, el fallo en su resolución es conceder la protección de los derechos fundamentales a la integridad social, cultural y económica, en la participación democrática, en la consulta previa y al debido proceso. Se ordena a la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa y al Ministerio del Interior que se convoque a la Asociación de Negritudes Unidas de Macajam para que adelanten el proceso de consulta previa en relación con el proyecto que se está llevando a cabo. Del mismo modo, se le hace un llamado a la Defensoría del Pueblo para que apoye y acompañe todo este proceso para que se cumpla el fallo y se garanticen los derechos que se han estado vulnerando. También, en otro de los fallos de la sentencia 286, este ya es un caso aparte. Este caso se da en la comunidad indígena de Metiguá, Guacamayas, pertenecientes a la etnia de la Sicuaní, la cual entabla una acción de tutela contra la Corporación Autónoma Regional de Corpidionoquía. Entonces, los actores involucrados en este conflicto, en esta tensión, como les digo, son la comunidad indígena de Metiguá, la Corporación Autónoma Regional de
Por Orinoquía, la Fiscalía Segunda Local y el Juzgado Promiscuo Municipal. Lo que sucede en este caso, que es un tanto particular, es que desde hace 20 años aproximadamente, personas extrañas al sector se han venido asentando, se han venido apropiando de los territorios, se han venido apropiando de parcelas, las cuales han sido usadas principalmente para la cría de búfalos y de ganado. Algunos de los líderes de la comunidad comenzaron a manifestarse, comenzaron a hacer, digamos, las respectivas denuncias en contra de esta arbitrariedad y esta adueñación de tierras de los territorios ancestrales, por lo cual se han visto envueltos en una persecución judicial. Esto viene ocurriendo desde el año 2022, ¿sí? Desde el 2022 se inició un proceso de persecución judicial y administrativa en contra de los líderes de las comunidades indígenas, tanto así que se les ha dado el alias, por así decirlo, de la banda de los taladores. Han sido acusados de deforestar comunidades, hectáreas de bosque, cuando en realidad lo único que han hecho es simplemente, digamos, como cortar las plantas y sus cultivos, 50 matas de yuca, de plátano y de caña, que ellos mismos sembraron y que ellos mismos estaban cosechando. A consecuencia de esto, se les privó de la libertad y también se les hizo un compromiso de que no podían volver a trabajar en su propio territorio, en sus propias tierras. Se les prohibió que no podían volver a trabajarlas. Antes de continuar con la resolución de este caso, cabe anotar que hace pocos días el presidente Gustavo Petro firmó un decreto en el cual le da potestad a las comunidades indígenas para que sean autoridad ambiental. Muy seguro este caso no se hubiese presentado si esta comunidad en ese momento hubiese tenido ese amparo o esa autoridad ambiental, la cual ellos deben de tener sobre los territorios. Se espera también de que haya un avance con las comunidades negras y que también se les reconozca como comunidad ambiental. Es importante que tengamos un cuidado del territorio, de los territorios, de que tratemos de conservar y preservar nuestra flora y nuestra fauna para que el impacto negativo que estamos sintiendo en estos momentos del calentamiento global no sea tan fuerte y tratar de resarcir de algún modo todo este daño que hemos venido ocasionando, y lo digo que hemos venido ocasionando como especie humana, como humanos. Unos países más que otros, unas personas más que otras. Pues cabe de entonces traer al imaginario, cabe la pena traer a colación el lema que muchas personas, digamos la cultura occidental, viene con el lema de progreso y civilización. Ese lema de progreso y civilización ha significado la destrucción del medio ambiente, la destrucción de territorios, porque este lema de civilización y progreso tiene un doble sentido. Y ha sido precisamente ese lema, ese imaginario, esa ideología, la que ha hecho que haya un choque intercultural. Porque en las comunidades, en los territorios están las personas. Ahí están las personas en sus territorios. Llega la idea de progreso y civilización. Las personas en sus territorios se van a ver afectadas por esos proyectos, por esas construcciones, etcétera, que van a traer desarrollo. Estamos hablando de capital, van a traer progreso, capital, pero que a la larga van a afectar a las comunidades
en distintos aspectos socioeconómico, ambiental, etcétera, etcétera. Esto comenzó gestándose en territorios y ahora vemos de que ha sido algo de magnitud tal de que estamos padeciendo un calentamiento global a causa de la extracción, la economía extractiva para la generación de capital, de riqueza, ¿sí? Entonces es importante que reflexionemos al respecto en cuanto a la idea que tenemos de progreso y civilización. ¿Qué es ser civilizado? ¿Qué es tener un desarrollo o qué es el desarrollo? ¿Qué es el progreso? ¿Será entonces el progreso una simple idea que tienen las mayorías de personas que es acumular riqueza y capital y cosas materiales? ¿O este concepto va mucho más allá? Esta es la discusión y ha sido la fricción que ha habido entre la cultura occidental y entre las culturas indígenas y afrodescendientes que se encuentran en los territorios, y no solamente aquí en Colombia, es a nivel mundial. Ese choque intercultural que lamentablemente el sistema económico va imponiendo y va arrasando con cuanta cultura, con cuanta tradición, con cuantas personas no estén alineadas en su mismo imaginario. Bueno, entonces lo que sucede aquí en este caso es de que la Corte Constitucional revoca parcialmente la sentencia de única instancia que se había proferido el 16 de mayo del 2023 y ordena que se amparen los derechos fundamentales de la seguridad alimentaria, de la autonomía indígena y el territorio. Como les digo, aplaudo enormemente de que el presidente Petro haya firmado el decreto en el cual le da potestad a las autoridades indígenas para que tengan autoridad ambiental. Ellos que se encuentran en los territorios ahora van a tener voz y voto sobre lo que se va, las decisiones y los impactos ambientales que pueden tener los proyectos en los territorios. Y qué bueno sería que se avance también con la inclusión de las comunidades afrodescendientes en este tipo de procesos para que también puedan, desde el marco normativo legal que está ahí dentro de, digamos, en el contexto ambiental, puedan también entrar a tener margen de acción. La Corte Constitucional también ordena a la cooperación autónoma regional para que la calidad de más, en calidad de máxima autoridad ambiental elabore en coordinación con otro tipo de instituciones una serie llamémoslo, de proyectos o de acciones que conlleven a la preservación y a la conservación de los recursos naturales, teniendo en cuenta los usos y costumbres de la comunidad indígena que se encuentran ubicados en esta zona. Tenemos como tercer caso la sentencia 172 del 2024, la cual tenemos como actores principales a los consejos comunitarios de las comunidades negras ubicadas en Nariño, a la Agencia de Renovación del Territorio, la Estabilización y la Consolidación de la Presidencia de la República, así como también a la Dirección de la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. En este caso sucede que la Sala Tercera de Revisión encontró acreditada también la transgresión al debido proceso en el marco de las actuaciones de suspensión y retiro de beneficiarios. Es decir, para contextualizarnos un poco, en el momento de realizarse la sustitución de la hoja de coca en algunos territorios, en este caso específico en Nariño, no se tuvo en cuenta a una comunidad que debió haber sido parte de ese proceso de sustitución de la hoja de coca.
De este modo, pues comenzó a realizar fumigación de forma indebida, por lo cual estas familias que no fueron tenidas en cuenta en el proceso de sustitución se vieron afectadas no solamente en la coca que cultivaban, en su hoja de coca que cultivaban como uso tradicional, sino también en su parte alimentaria, porque con, con este sistema de fumigación con glifosato, todo lo que plantaban estaba siendo contaminado. No solamente contaminado, sino que tampoco crecían sus cultivos. Por eso la comunidad decide entablar una tutela en la cual se les da la razón porque se les ha violado su derecho fundamental al debido proceso y a la consulta previa. Por eso la Corte Constitucional ordena que haya una observación entre los medios de erradicación, en los cuales se debe priorizar la sustitución voluntaria sobre la erradicación forzada. Estas comunidades que fueron excluidas de la sustitución de cultivos, como les digo, desde el inicio no fueron tenidas en cuenta en dicho proceso, sino que de manera arbitraria se les comenzó a realizar la erradicación de estos cultivos. Sí, la decisión fue una erradicación forzada, lo cual les está llevando a una afectación eh, en todos los aspectos sociales, económicos y en la salud. Se consideró que la Agencia de Renovación del Territorio violó los derechos invocados por los accionantes al debido proceso, a la seguridad y la vida, al tiempo que se desconoció el enfoque étnico y territorial. Por tal situación, pues se declaró el carácter vinculante de acuerdos colectivos, pues deben de realizar todo lo que es la parte de la consulta previa, la cual, como dije desde el inicio de nuestra sesión, la consulta previa es el resultado de esas fricciones, de esos conflictos no resueltos, ese resultado de violación de derechos, de vulneración de derechos. Este tipo de mecanismos de participación lo que buscan es salvaguardar la integridad y garantizar la protección de derechos de los territorios que lamentablemente existen. A consideración no deberían de existir este tipo de mecanismos porque en los países democráticos, en los países donde hay libertad de expresión, libertad de culto, en un país con una constitución como la colombiana, donde decimos de que es un país pluriétnico, multicultural, debería de respetarse todos los derechos, pero vemos que no es así. Entonces vemos de que por encima de las comunidades, por encima de las personas, se hacen cosas que violan y transgreden todos los derechos, lo cual conlleva que se genere otro tipo de mecanismos que refuercen la protección de derechos de las llamadas minorías. Bueno, ante el análisis de estos casos, es importante que tengamos en cuenta y tengamos muy claro cuáles son los pasos de la consulta previa, cuáles son esas etapas o procesos. Muchas veces se tiende a confundir la consulta previa con la acción popular o con el voto popular. El voto popular es una acción que se genera a partir de mecanismos de participación de manera masiva. Es una consulta que se hace a todas las personas, digámoslo así, a nivel nacional. Ese es el voto popular. No tiene ningún tipo de
no tiene ningún tipo de impactos en cuanto a toma de decisiones. En cambio, la consulta previa, si es ese proceso que busca que se lleguen por medio de él a acuerdos y es para un grupo determinado de personas, para un territorio focalizado, para una comunidad focalizada, por alguna decisión, acción o proyecto que va a tener impacto específicamente en ese territorio. No es a nivel general, como quizás sí lo sea el voto popular. Entonces, el proceso de la consulta previa inicia desde el momento en que la entidad promotora, desde que la institución que promueve algún proyecto, alguna acción, identifica la medida que se va a desarrollar en determinado territorio. Acto seguido, debe haber una identificación promotora de las pruebas de los pueblos a consultar. Se identifican los pueblos a los cuales se va a realizar la intervención o la acción mencionada. Como tercer paso, se debe realizar una publicidad, se debe entregar a los representantes de las comunidades de los pueblos el plan de consulta o el proyecto que se va a llevar a cabo, que se va a implementar y las medidas que se van a tener. Como cuarto paso y cuarta etapa, debe haber una información en la cual los pueblos indígenas o afrodescendientes tienen esta información, el contenido de la medida y las afectaciones a los derechos colectivos que dicha implementación de proyecto va a tener en sus territorios. Luego se realiza una evaluación interna en la cual las comunidades evalúan de manera autónoma cuáles van a ser los impactos que para ellos como comunidad van a tener los proyectos o acciones a desarrollar, a implementar y cuáles son las medidas que se van a adoptar. Luego hay un diálogo entre las partes, un diálogo intercultural en el cual los representantes van en nombre de su comunidad indígena o afrodescendiente, se sientan con la parte institucional que busca adelantar el proyecto en sus territorios para llegar a algunos acuerdos y como último paso ya se llega al estado de la toma de una decisión final en el cual pues las partes dejan en claro cuáles son sus posturas, sus medidas de acuerdo al alcance de los proyectos que se piensan implementar en los territorios. Insisto nuevamente en la importancia de la protección de los territorios desde la parte ambiental. Para mí es muy preocupante, extremadamente preocupante, ver cómo a nivel mundial prácticamente el planeta está en caos. Hay algunas personas que niegan y son rotundamente abnegadas al cambio climático, pero en todo lado vemos incendios, en todo lado vemos inundaciones, los calores para muchos, no solamente en Colombia, sino en muchos otros lugares del mundo, son insoportables. Y cada día, cada año que pasa, se va haciendo más cruda esta realidad, por lo cual es importante insistir en la protección del medio ambiente. Y no podemos hablar de protección del medio ambiente sin hablar de territorio. Protegiendo el territorio, protegiendo esa fauna, esa flora que hay en los territorios de Colombia y del mundo, protegemos el medio ambiente. Hay que hacer un alto en el camino y detener la tala indiscriminada de árboles,
detener la matanza de animales, cambiar las formas económicas, pasar de una economía extractiva a una economía sostenible, a una economía verde que permita que haya a la vez un desarrollo, lo digo entre comillas, porque siempre pongo en entrejuicio este concepto de desarrollo y progreso. Es algo que desde cualquier perspectiva puede ser distinto. A mi perspectiva, el desarrollo no va en vías de acumulación de capital y riqueza a costa del sufrimiento y de la desaparición de flora, fauna y de personas. Más bien, el concepto de desarrollo y progreso en el imaginario, como la llamaría por ahí un autor, va más bien en las vías de un crecimiento como seres humanos, de un crecimiento en el cual podamos vivir en paz todos en el planeta, en el cual podamos vivir en paz todos en nuestros territorios, en el cual tengamos acceso a los alimentos, en el cual podamos estar con nuestra familia y ser felices. No necesitamos de mucho para ser felices. Entonces hago llamado a esa reflexión para que ahondemos un poco más en estos temas de lo que significa realmente el progreso y en cuanto a la imposición de la cultura occidental, hay que llamarlo así, la cultura occidental, que es la que ha impuesto desde tiempos de antaño. Estamos hablando de la colonización de América, ese triste suceso en el cual se invaden los territorios en América, se aniquilan cientos de culturas, se invade el territorio africano, se esclavizan personas africanas y son traídas aquí a América a trabajar forzosamente. Es un suceso muy triste para la humanidad. Es un suceso que no debe volver a repetirse, que no debe permitirse, pero que lamentablemente, bajo una forma enmascarada, actualmente en pleno siglo XXI, continúa reproduciéndose, no bajo la misma forma, no se reproduce bajo la misma forma, ni más faltaba, pero sí de manera muy solapada, en la cual no te ponen grilletes ni cadenas, pero si van a tus territorios y te desplazan, pero si van a tus territorios sin consultarte, y cuando ves son las grandes construcciones, los grandes proyectos, o cuando ves está tu territorio invadido, es por ansias de poder y capital. Los dejo entonces con un pequeño video sobre la consulta previa para ahondar un poco más en el tema y podamos comprender la importancia de lo que son los actos y los precedentes jurisprudenciales, o sea, la importancia de la consulta previa, de ese derecho que tenemos para que no se vulneren nuestros derechos, para que los hagamos valer y en esa vía podamos proteger nuestros territorios y el medio ambiente, que es muy importante. Muchas gracias.
Esta es la comunidad de Pilpinto. Tiene su ganado, tierras comunales y lagunas. Un día, llega a la comunidad el rumor de que se piensa iniciar pronto un proyecto para desarrollar actividades extractivas en la zona. Los pobladores y autoridades están preocupados. No saben si los comentarios que llegan son ciertos. Y de ser así, temen que el proyecto afecte a la comunidad. ¿Qué hacer? ¿A quién acudir? ¿Qué acciones tomar? Algo similar puede repetirse en cualquier otra comunidad, campesina o nativa del Perú. De acuerdo a ley, todas las comunidades campesinas y nativas, reconocidas como pueblos indígenas, tienen el derecho a la consulta previa. Pero ¿y qué es la consulta previa? La consulta previa es el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados por el Estado antes de decidir la realización de cualquier proyecto en sus territorios que pueda afectar directamente sus intereses o derechos colectivos. ¿Y cómo se sabe cuando un pueblo es indígena? Un pueblo indígena es aquel que procede de las poblaciones originarias que habitaban nuestro territorio antes de la conquista. Además, conserva todas o parte de sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Otro elemento a tomar en cuenta es la autoconciencia, es decir, que estos mismos pueblos sientan que tienen una identidad indígena. La falta de identificación de algunos de los miembros de la comunidad con respecto a sus usos y costumbres no puede ser utilizada por el Estado como argumento para negar la condición de pueblo indígena, ya que este criterio se aplica a los pueblos como colectividades y no como individuos. ¿Y las comunidades campesinas y nativas son pueblos indígenas? Si las comunidades campesinas reúnen determinados requisitos, es decir que tienen conexión territorial, tienen descendencia histórica, mantienen toda o parte de sus costumbres y tradiciones, serán considerados pueblos indígenas. También lo son las comunidades nativas. ¿Cómo se eligen a los representantes de las comunidades? Lo primero que hay que decir es que la consulta previa no se realiza a cada individuo de la comunidad, sino a todo el grupo, es decir, es un derecho colectivo. La comunidad, a ser consultada, debe elegir a sus representantes conforme a sus tradiciones y costumbres. Si los pueblos son los consultados, ¿quién debe realizar la consulta? La consulta previa no la realiza ni la empresa privada, ni la población, ni terceros. Esta responsabilidad recae únicamente en el Estado. De acuerdo a la ley, los órganos estatales, nacionales, regionales y locales están obligados a realizar el proceso de consulta previa cuando alguna de sus acciones o medidas vayan a afectar los intereses o derechos de las comunidades campesinas y nativas. ¿Qué se consulta? Pongamos un ejemplo. En Pilpinto se va a entregar a un particular la explotación de un lote minero ubicado en los territorios de la comunidad campesina, dedicados tradicionalmente al pastoreo. Aquí hay una afectación directa a los derechos colectivos de la comunidad. ¿Y cuándo se hace la consulta previa? El Estado está en la obligación de realizar la consulta previa antes de decidir
cualquier medida administrativa o legislativa que afecte los derechos colectivos de la comunidad. Para la consulta previa, debe existir un clima de confianza mutua, libre de presiones estatales sobre las comunidades y otorgando el tiempo suficiente para que éstas puedan informarse, evaluar y tomar una decisión conforme a sus usos y costumbres. El proceso de consulta previa tiene las siguientes etapas. Primero, identificación de la medida objeto de consulta, es decir, cuando los órganos estatales determinan que afectarán los derechos de pueblos indígenas con la realización de un proyecto. Segundo, identificación de las comunidades a ser consultadas, las que deben cumplir el perfil de pueblo indígena. Tercero, la publicidad de la medida objeto de la consulta. La autoridad estatal debe entregar a los representantes de las comunidades los documentos que explican el proyecto que los afecta y la forma que se realizará la consulta. Todos estos materiales deben respetar el idioma y costumbres de las comunidades consultadas. Cuarto, traslado de información sobre la medida a las comunidades. Aquí se entrega toda la información relativa a los motivos que justificarán el proyecto y sobre todo sus impactos y consecuencias. Quinto, evaluación interna de la medida. Los representantes de las comunidades consultadas tienen un plazo máximo de 30 días para estudiar los alcances e impacto del proyecto en cuestión. Las comunidades tienen el derecho de contar con asesores técnicos especializados. Sexto, el diálogo. Aquí, el Estado y las comunidades discuten los diferentes aspectos del proyecto en consulta. Es en este momento donde el Estado debe hacer su máximo esfuerzo por alcanzar un acuerdo. El plazo máximo para el desarrollo de estas etapas es de 120 días calendarios, luego del cual el Estado tomará una decisión, respetando obligatoriamente los acuerdos alcanzados con las comunidades, sean estos parciales o totales. ¿Y qué pasa si no llegamos a un acuerdo? El Estado es el que toma la decisión final. ¿Y para qué se hace entonces el proceso de consulta previa, si es el Estado el que define? El Estado no puede tomar una decisión arbitraria. Esta debe ser debidamente motivada y tomando en cuenta las preocupaciones que planteen las comunidades. Es decir, para llevar adelante el proyecto, el Estado tendrá que ofrecer razones más poderosas que las planteadas por las comunidades consultadas, sin que esto signifique la desprotección de sus derechos colectivos o poner en riesgo la propia supervivencia de la comunidad. Además, el Estado deberá contar obligatoriamente con el consentimiento de las comunidades cuando se pretenda almacenar o depositar materiales peligrosos en sus tierras, se pretenda explotar el conocimiento colectivo ancestral, se afecte profundamente sus derechos de propiedad y su supervivencia, se les pida mudarse de las tierras que ocupan. ¿Por qué es importante la ley de consulta previa? La ley de consulta previa es importante porque reconoce un derecho fundamental de los pueblos indígenas. Ahora, como nunca antes en la historia, se colocan al mismo nivel los pueblos indígenas y el Estado. El Estado tiene el deber de entregar información a los pueblos indígenas y estos el derecho de dar su opinión sobre cualquier proyecto que los pueda afectar. En el proceso de diálogo, el Estado debe respetar la lengua, los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Si bien el Estado es quien toma la decisión, debe tomar en consideración las preocupaciones de los pueblos indígenas. Todo lo antes mencionado
otorga una cuota de poder a las comunidades campesinas y nativas.